Ok, en este video quiero comentarles en qué consiste el coeficiente de determinación o R cuadrado que aparece habitualmente como resultado de los análisis de regresión, ¿ya? Mediante la estimación de este coeficiente vamos a buscar evaluar qué tan bien se ajusta el modelo que se ha estimado a los datos que estamos utilizando. Para esto lo que nos interesa saber es cuánto de la variación de y es explicado por la variación de x. La variación de y la podemos entender como la variación de y en torno al promedio, es decir, la diferencia entre cada y real menos el y promedio, ¿sí? Si nosotros hacemos una sumatoria de esto y elevamos al cuadrado, vamos a tener una medida de la variación de y. ¿Por qué elevamos al cuadrado? Bueno, por varios motivos. El primero es para trabajar solamente con valores positivos y lo segundo es para darle más peso a aquellos valores que están más lejos del promedio. Ahora, si ustedes van a la página, esta formulación ténganla en mente porque va a ser esencial para lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Si ustedes van a la página 74 de Bujarati, van a encontrar la siguiente definición, que los residuos estimados son igual a la diferencia entre el valor real de y menos el valor estimado de ese y, ¿okay? Y si nosotros ordenamos esto un poquito, vamos a obtener que el valor real de y es igual al valor estimado de ese y más el residuo también estimado, ¿ya? Y lo que podemos hacer nosotros en este caso es restarles el promedio y elevar al cuadrado. Si nosotros le restamos el promedio a los irreales, vamos a tener algo como esto, que recuerden la formulación que teníamos recién, ¿okay? Sería de esa forma, y a continuación, dado que le restamos el promedio acá, deberíamos restar los promedios también a la derecha de la igualdad para mantenerla. Entonces vamos a tener aquí que al y estimado le vamos a restar el y promedio estimado, y a los residuos estimados también le vamos a restar el promedio estimado, ¿ok? Y una vez con esto lo que vamos a hacer es elevar al cuadrado. Vamos a elevar al cuadrado este componente y vamos a elevar al cuadrado todo lo que está al lado derecho de la igualdad, ¿ya? Lo que está al lado izquierdo de la igualdad se mantiene, pero aquí observen que nosotros tenemos un cuadrado de binomio, ¿sí? Que era algo así como a más b elevado a 2, ¿ok? Para resolver esto lo que tenemos que usar es la forma como se resuelve el cuadrado de binomio, que es elevar el primer componente al cuadrado más 2 veces el primer componente por el segundo y más el segundo componente elevado también al cuadrado, ¿ya? Que es lo que voy a escribir a continuación. Voy a mantener entonces aquí a la izquierda eso al cuadrado, y aquí voy a tener el primer componente, que es el y estimado menos el y promedio estimado, eso al cuadrado, más 2 veces el y estimado menos y multiplicado por el paréntesis de los residuos, y más el paréntesis de los residuos al cuadrado. ¿Sí? Ahí tenemos resuelto el cuadrado de binomio. Ahora lo que podemos hacer es aplicar la sumatoria. Recuerden que lo que nos interesa es la sumatoria de este componente que está acá. Y cuando aplicamos sumatoria pasa algo con el componente que está aquí en el centro, ¿ok? Entonces voy a aplicar sumatoria. La sumatoria de y menos eso el promedio es igual a la sumatoria del primer componente, y estimado menos y promedio estimado al cuadrado. Esto está al cuadrado, perdón. Y esto, fíjense que aquí están los residuos alrededor de su promedio. Y nosotros sabemos que la sumatoria de los residuos es 0, por lo tanto cuando aplicamos sumatoria a este componente, ese componente se hace 0, desaparece, ¿ok? Y entonces aplicamos la sumatoria al último componente, y entonces tenemos este conjunto de esta suerte de definición, ¿no? Fíjense que la sumatoria de las diferencias o de la dispersión de los valores de y real en torno a su promedio es igual a la dispersión de los valores de los y estimados más la dispersión de los valores de los residuos, ¿ok? Esto en literatura se conoce de la siguiente forma. Voy a ahorrar un poquito aquí. Esto se conoce de la siguiente forma.
lo que está al lado izquierdo de la ecuación se conoce como suma de cuadrados totales. Ese es el nombre que recibe, ¿ok? El componente que está aquí relacionado con los valores estimados se llama suma de cuadrados explicada, y los residuos se llama suma de cuadrados de los residuos, ¿ok? Entonces lo que tenemos aquí es una suerte de ecuación en la cual la suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados explicada más la suma de los cuadrados de los residuos, ¿ok? Voy a copiar esto aquí arriba para continuar con la explicación. La suma de cuadrados totales es igual a la suma de cuadrados explicadas más la suma de cuadrados de los residuos, que es lo que acabo de obtener ahí. Bien, observen lo siguiente. Voy a hacer un pequeño arreglo aquí. Voy a dividir toda esta ecuación por la suma de cuadrados totales, y entonces voy a tener suma de cuadrados totales dividido por la suma de cuadrados totales igual a la suma de cuadrados explicada dividido por la suma de cuadrados totales más la suma de cuadrados residuales dividido por la suma de cuadrados totales, ¿ok? Aquello que está ahí es 1. Bien. Y esto es interesante porque lo que tenemos a la derecha son proporciones. Esta es la proporción explicada por nuestro modelo respecto del total de la suma de cuadrados totales, y aquí la parte que explica los residuos respecto de la suma de cuadrados totales. Bien, suma de cuadrados totales. Bien. En este caso, aquello que se define como r cuadrado es aquello que está aquí. Eso se conoce como r cuadrado. Esa es la ecuación de r cuadrado, ¿ya? Observen que si la suma de si esa proporción es igual a 0,6, entonces la suma de cuadrados de residuos dividido por la suma de cuadrados totales debiera ser 0,4, ¿sí? 0,4, para que eso dé el 1 que está a la izquierda de la ecuación. ¿Bien? Ahora, si esta suma de cuadrados explicada aumenta, es decir, si nuestro modelo mejora, necesariamente la suma de cuadrados de los residuos va a bajar de 0,4 a 0,3 para mantener la igualdad en 1, ¿ya? Eso siempre tiene que dar 1, ¿ok? Ahora bien, ¿qué quiere decir que la suma de los cuadrados explicada dividida por la suma de los cuadrados totales sea 0,7? En otras palabras, ¿qué quiere decir que r cuadrado sea 0,7? ¿Ya? Si r cuadrado es 0,7, se interpreta como que la variación de y es explicada en un 70% por las variables independientes que estamos usando, es decir, por las x, ya que eso es lo que nos otorga a nosotros la suma de cuadrados explicada.